Hoy vamos a hablar de uno de los actores más carismáticos de las series turcas. Sí, me refiero a İbrahim Çelikok. ¿Quién es realmente este actor que pasó de la pasarela a convertirse en un ícono de la pantalla? ¿Cuántos años tiene? ¿Acaso tiene hijos? ¿Qué ha pasado con su vida amorosa? Hoy te cuento todo lo que siempre quisiste saber sobre él y un poquito más. Así que ponte cómoda porque esta historia está buenísima. İbrahim Çelikok es un actor de cine y televisión turco conocido por su porte imponente, sus actuaciones cargadas de emociones y, claro, por esos personajes dramáticos que lo han marcado. Pero antes de convertirse en un actor, fue modelo, sí, de esos que desfilaban con toda la actitud en las pasarelas. Su paso de la moda a la actuación fue tan natural que rápidamente captó la atención del público y de los grandes directores. Y no es para menos, su talento frente a la cámara, sumando a su pasado como deportista, lo convirtieron en uno de los rostros más solicitados de la televisión turca. Algunos lo conocieron por Mehmet, otros por Siyah Beyat Ash y muchos más por su papel en Dogun Dogun Evet Kanderindir, y es que cada vez que aparece en pantalla transmite una intensidad que atrapa. Nació en 1982, así que al momento de grabar este video İbrahim está en sus 40s y vaya que se mantiene en forma. Mide 1.87 y su look atlético no es casualidad, fue deportista profesional y no cualquier deporte. Jugó el baloncesto de forma profesional cuando era joven y eso claramente le dejó una disciplina que se nota. İbrahim es originario de İzmit, una ciudad de la provincia Kocaeli, Turquía. Ahí nació y creció, también comenzó su formación deportiva. Se graduó de la Academia de Deportes y como si fuera poco, antes de la actuación también se desempeñó como modelo, un combo completo. Y aquí empieza lo bueno. İbrahim trabajaba como modelo cuando el reconocido director Osman Sinat lo vio y dijo, este chico tiene algo especial, y no se equivocó. En 2008 protagonizó la serie Pars Norkokteros y desde ahí no paró. Le siguieron roles en MAT Karadaglar y FET, pero su verdadera explosión fue en Merhamet, Reaksiyón y Siyah Beyat Ash. Pero hablemos de su vida personal, porque claro, todo queremos saber. A principios de los 2010 mantuvo una relación con la actriz Sinem Kobal, fue muy mediática, llena de flashes y titulares, pero no duró mucho. Después, en el 2017, İbrahim se casó con la arquitecta Mirac Mutlu, parecían la pareja perfecta, discretos, felices, y en el 2019 nació su hijo Ali, pero como toda historia también hubo altibajos, y en el 2022, tras varios rumores, confirmaron su divorcio. Aún así, ojo con esto, ambos han hecho un esfuerzo por mantener una buena relación por el bien de su hijo. İbrahim ha sido muy reservado desde entonces y aunque ha sido vinculado con algunas personas, mantiene todo alejado de las cámaras. Eso sí, cada vez que habla de su hijo Ali, se le ilumina la cara. Ha dicho varias veces que ser papá es el papel más importante de su vida. Te voy a compartir algunas frases suyas que dicen mucho sobre quién es. El machismo que ven en mis personajes no refleja quién soy realmente. Crecí rodeado de mujeres y eso me hizo sentir muy afortunado. Para mí, los valores más importantes en la vida son la privacidad, la sinceridad y el respeto. Mi madre es un alma pura y me enorgullece ser su hijo. Cuando conocí a mi ex esposa, supe que era un punto de inflexión en mi vida. Soy un romántico empedernido. Sí, chicas, un romántico de los que ya no hay. Ahora sí, prepárate porque su currículum actoral es enorme. Te leo las series donde ha participado y dime en los comentarios si viste alguna. Pars Norkokteros en el 2018, MAT en el 2019, Keskin Bikash en el 2010, Karadaglar de 2010 a 2011, y FET del 2011 al 2012, Merhamet del 2013 al 2014, Reaction del 2014, Sekdulbahir 32 Sat del 2016, Kordugun en el 2016, Siyah Beyat Ash del 2017 al 2018, Mukteşen İkilik del 2018 al 2019, Dogun Dogun Evet Kanderindir del 2019 al 2021, Birsa Mallar Shukurova del 2021 al 2022, Gagdar 2024, Kush Ushushu del 2022 al 2024, serie digital, Ayrılık Daksekdaya Dahil del 2025, serie digital, Miluno Gese Masarali del 2025, serie digital. Sí, hasta hizo de sultán en una serie de cuentos de hadas. También lo vimos en cine, en películas como Fetit 1453 del 2012, donde interpretó a Ulabatit Hassan,
También participó en Sadece Sen, una historia de amor que parte el alma. También estuvo en Mevlana Med Ayash en el 2024. Este 2025 lo vemos en dos nuevas producciones, Ailit Dak Sek Dayat Dahil, dirigida por Yavuz Turgul, para Netflix, donde interpreta a Kemal, un cobrador de deudas que se cruza con una guionista y ya te imaginas el drama. También en 1101 Gesem Masar Ali, en la plataforma Tavi, donde da vida a un sultán en una versión moderna de los cuentos clásicos. Ibrahim no solo conquista corazones, también ha ganado premios, entre ellos, en el 2012 ganó el premio Actor de Revelación por Fetit 1453, en 2023 fue premiado como Mejor Actor en Plataforma Digital por Kush Ushushu y en el 2024 Agárrate ganó el premio a Mejor Actor Internacional en el Festival de Cine de Venecia, el primero en lograr siendo turco. También ha estado nominado a los Altın Kelebek, el equivalente a los Emmys turcos. Ahora vamos con algunos datos curiosos de Ibrahim Çelikol. Antes de ser actor, Ibrahim jugaba baloncesto a nivel profesional en la selección juvenil de Turquía. Incluso soñaba con hacer carrera en el deporte hasta que una lesión lo obligó a cambiar de rumbo. Su padre, que falleció cuando él era adolescente, también estuvo relacionado con el deporte, fue futbolista profesional y entrenador. La disciplina y pasión por el deporte le viene de familia. Aunque tiene una presencia fuerte en pantalla y hace muchas escenas de acción, confesó que tiene vértigo, lo enfrentó durante el rodaje de escenas peligrosas en alguna de sus series. Ibrahim adora la vida al aire libre, vive alejado del caos de Estambul y pasa la mayor parte del tiempo en su casa de campo, rodeado de naturaleza y animales. De hecho, ha dicho que su sueño es envejecer criando caballos. En entrevistas ha dicho que valora mucho el silencio, la introspección y que medita con frecuencia. También cree en la energía de las personas y afirma que su radar emocional está muy desarrollado. A pesar de haber trabajado como modelo, Ibrahim no se sentía cómodo en ese mundo, dijo que posar y sonreír ante las cámaras no era lo suyo y que por eso se sintió mucho más libre al actuar, donde podía expresar emociones reales. Siempre ha hablado con mucho amor de su madre, a quien describe como su mayor guía. Tras la muerte de su padre, su relación con ella y con su hermana se volvió aún más profunda. Él mismo ha dicho que se crió entre mujeres fuertes. Aunque ha sido protagonista de romances muy comentado, odia el chisme y los flashes, ha dicho varias veces que no le gusta su vida personal sea tema de conversación y que solo habla de ella cuando es realmente necesario. Lleva en el brazo un tatuaje que representa a su hijo Ali. No suele mostrarlo mucho, pero dijo que lo lleva con orgullo porque ser padre ha sido el papel más importante de su vida. Una de sus series más famosas estuvo a punto de no suceder. Ibrahim dudó en aceptar el papel de Ferhat Aslan porque sentía que el personaje era demasiado oscuro, pero lo convencieron y el resto es historia. Ibrahim Çelikol es mucho más que un galán de pantalla, es un actor versátil, un padre dedicado y alguien que ha sabido mantener los pies sobre la tierra a pesar de la fama. Pero cuéntame, ¿ya lo conocías? ¿Cuál de su personaje es tu favorito? Déjamelo saber ahí en los comentarios y si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia de tus actores turcos favoritos. Síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye.